El lactante, su madre y el psicoanalista, las interacciones precoces, Serge Lebovici. 5. Relación objetal y apego. No hay duda de que la obra de Bowlby modificó de manera considerable la comprensión de las interacciones entre el bebé, su madre y sus allegados. Cuando ese autor comenzó a definir los vínculos entre la madre y el bebé, a partir del concepto de apego, no dejaron de hacerse oír las protestas de los psicoanalistas, que veían cómo uno de los suyos renunciaba progresivamente a la herramienta teórica y metapsicológica que lo unía a ellos. En efecto, el cuestionamiento de la validez de la teoría de la economía pulsional y de sus representaciones alejó a Bowlby de las explicaciones, pacientemente reunidas, reconstruidas y observadas acerca de la génesis de la relación objetal en el niño. Y sin embargo, la lectura de trabajos sobre las interacciones del niño, muchos de los cuales tienen por autores a psicoanalistas, nos revela que esa oposición irreductible ha perdido buena parte de su acuidad. Hoy los psicoanalistas admiten referirse no solo a la noción de apego, sino a la de bonding. Lo veremos, por ejemplo, en un trabajo presentado por Sylvia Brody en 1981. Al descubrir los vínculos que unen al hijo con su madre desde las primeras horas de vida, Klaus y Kennel señalaron el peligro que amenaza a los niños cuya madre los descuida o los hace víctimas de algún tipo de vicio, y también en los casos de alumbramiento prematuro u otras dificultades que conciernen a la neonatología. Las situaciones señaladas en segundo término suponen efectivamente cierta demora en el establecimiento del vínculo. Esta teoría condujo a la práctica del rooming in en los servicios de maternidad. Los autores citados definen el bonding como una relación específica y privilegiada que se caracteriza en la madre por la tendencia a tocar, acariciar, sostener y cuidar a su bebé y entrar en contacto con él por la mirada. Formulan la hipótesis de que esas conductas sobrevienen en el periodo sensible de la madre y se vinculan con circunstancias tanto bioquímicas como sensoriales. Según ellos, los movimientos intrauterinos del bebé prepararon también la sincronía que después se establece. Por eso Klaus y Kennel preconizaron el desarrollo de lo que han dado en llamar extended contact. Esta expresión podría ser traducida como contacto intensivo y extensivo. Estos mismos autores creen que las madres que tuvieron oportunidad de acostarse desnudas con sus bebés contra ellas durante 1 hora entre las 2 primeras posteriores al nacimiento y durante 5, cada uno de los 3 días que siguieron al del nacimiento, organizaron mejor que las mujeres de un grupo testigo el diálogo cara a cara. Al año, las madres Extended Contact, EC, pasaban más tiempo junto a sus bebés. A los 13 meses, su conducta maternal parecía más estable. A los 2 años, su conducta era todavía notablemente específica. Por ejemplo, el diálogo verbal era más rico. A los 5 años, los niños del grupo EC evidenciaban mejor cociente intelectual y un lenguaje más desarrollado. Estos especialistas llevaron a cabo en Guatemala una investigación más amplia, pero cuyos resultados fueron menos claros y aún contradictorios. Han sido muy discutidos. No obstante, son muchos los trabajos que parecen indicar la actualidad de este tipo de prácticas, y se diría que confirman en todo caso la existencia de una fase sensible para el referido contacto piel a piel. Entretanto, es muy notable que Klaus y Kennel mismos hayan encontrado alguna dificultad para sustentar enteramente las hipótesis etológicas sobre las conductas de apego. Sabemos que Bowlby fue ampliamente criticado por psicoanalistas a cuyo juicio los vínculos sociales son secundarios respecto de la dependencia y de las representaciones pulsionales que ésta organiza. O de otro modo, digamos que las referencias a los trabajos que insisten en la importancia de la teoría de la sexualidad infantil convergen unánimemente en algunos puntos que podríamos resumir así. A. La importancia del principio general de placer que lleva finalmente a la organización tripartita del funcionamiento mental,
lleva consigo el nacimiento de los afectos y las representaciones que no cabe desdeñar. En virtud de esto, podría decirse que el yo es responsable por las funciones que en él se desenvuelven de la socialización. B. Es difícil omitir totalmente la existencia de motivaciones y eliminar por completo el carácter, llegado el caso inconsciente de estas. C. Las inevitables vicisitudes ligadas con el aporte frustrante de la realidad exterior inducen la noción de ambivalencia y de organización de conflictos. Además, huelga decir que la introducción del lenguaje en las relaciones interactivas no permite comparar totalmente lo que ocurre con el animal y lo que ocurre con el niño. En el artículo que mencionamos líneas antes, Silvia Brody señala que la repetición de las conductas infantiles tienden en cierta medida a atenuar las tensiones. El placer almacenado durante las experiencias positivas mantiene entonces la vigilia del niño, mientras dura o mientras no contribuye a un estado de sobreexcitación. Por supuesto que las gratificaciones no provienen solamente del estado de bienestar interior, también de las respuestas positivas que el niño sea capaz de suscitar en la madre. La autora expone su opinión en el sentido de que existe una continuidad entre lo que ella llama angustia filosófica y la angustia psicológica, en la medida en que los estímulos externos van siendo progresivamente diferenciados de las sensaciones internas. De acuerdo con la teoría freudiana, esta angustia es una señal interna de peligro que da prueba de la capacidad del niño para aprehender un futuro desagradable. La conciencia de las satisfacciones o de su ausencia constituye una gama de experiencias acumulativas de placer y displacer. Silvia Brody considera que el contacto en extensión, posterior al nacimiento, ya introduce una experiencia vivida de objeto de placer. Entiende también que superados por la madre, los temores y la angustia del parto, el contacto piel a piel tiene un valor erógeno real, como sucede por otra parte con el amamantamiento. En estos casos, la madre y el niño conforman un medio capaz de provocar en la primera gratificaciones para las pulsiones y los derivados pulsionales, y lo que podría ser considerado como un masoquismo erógeno recibe una satisfacción ulterior. Cuando el bebé le es retirado, la madre se siente triste, sola y en muchos casos deprimida. Hasta se podría hablar, siguiendo a Klaus y a Kennel, de un verdadero duelo, tanto más cuanto que durante el embarazo tuvieron oportunidad de constituirse firmes vínculos, verdaderos bonding, con el hijo imaginario. En lo que a nosotros personalmente concierne, agregaríamos que ese duelo, pérdida objetal y herida narcisista a un mismo tiempo, enfrenta efectivamente a la joven puerpera con la pérdida del hijo imaginario de sus fantasmas, cuando debe contenerse con el hijo de la realidad, cuyo aspecto no siempre concuerda con sus expectativas. Por todas estas razones, Silvia Brody estima que los términos apego y atadura, a despecho de los trabajos que los han justificado, amenazan hacer olvidar todas las dificultades que pueden sobrevenir a ciertas madres, por lo menos en nuestra cultura, y a ciertos bebés. Las dimensiones psicológicas de las interacciones y sus eventuales vicisitudes hacen que prefiera la expresión relaciones precoces entre el bebé y su madre, incluso cuando se trata de observar exclusivamente la conducta o cuando la acción emprendida consiste en tratar de modificarla. El conocimiento de la socialización de estos vínculos precoces implica el poder metafórico de la teoría psicoanalítica. Nos recuerda que los seres humanos tienen un funcionamiento mental. 6. La utilidad de la teoría psicoanalítica en el estudio de las interacciones precoces. Hemos intentado mostrar que la teoría etológica y cibernética de la conducta de apego trae el riesgo de que caigan en el olvido las dimensiones psíquicas de las que no se pueden abstraer. Al leer uno de los trabajos más recientes de John Bowlby, se nota la enorme distancia que este autor
ha tomado respecto de la teoría freudiana, por más precauciones que adopte para evitar esa impresión. Afirma en efecto que sigue fiel a la idea del proyecto, es decir, que la psicología pertenece al campo de las ciencias naturales. Bowlby piensa que la definición freudiana de 1925, según la cual el psicoanálisis es la ciencia de los procesos mentales inconscientes, no modifica en nada esa idea inicial. Sin duda, la desilusión que algunos experimentaron al comprobar que la metapsicología era insuficiente para constituir una teoría holística, los llevaron a situar el psicoanálisis entre las ciencias humanas. Esas son las razones por las que, sintiéndose fiel a las aspiraciones freudianas, Bowlby propone que sean utilizados nuevos elementos. Entre estos incluye, además del análisis de los pacientes, la observación directa de la interacción entre los niños y sus padres. Entiende esta interacción ligada a las conductas de apego y de la exploración que a su juicio son primarias. Las diferencias individuales que pueden verificarse en esas conductas se explican, según él, por las experiencias o los hechos que cada uno ha vivido con sus propios padres. Esta teoría exige recurrir a los principios de la etología, la teoría de los sistemas y de la información. Los modelos representativos de los procesos conscientes e inconscientes suponen hacer una diferencia entre la causa, la función y la finalidad de la conducta, así como entre el mundo biológico y el mundo psicológico. La teoría de la motivación difiere radicalmente de la teoría freudiana de la libido o de las pulsiones, y la teoría del desarrollo no es asimilable a la descripción de los estadios de la evolución libidinal. El concepto de apego merece un estatuto de tanta importancia como el de las conductas sexuales, orales, anales, etc., tanto más cuanto que se manifiesta durante la vida entera. En un trabajo reciente tuve ocasión de recordar como Bowlby que Freud había nacido en un medio en el que las teorías biológicas imperantes no podían dejar de influir en él. En ese sentido, es fiel a la fórmula de Haeckel, el profeta del darwinismo, así como Copérnico asentó un golpe mortal a los dogmas geocéntricos fundamentados en la Biblia. Lo propio hizo Darwin con los dogmas antropocéntricos íntimamente relacionados con aquellos. La epistemología freudiana se sitúa directamente en la corriente del Círculo de Berlín, que pretendía reconducir la fisiología, ciencia natural y la psicología, que debe ser fisiológica, a los modelos físico-químicos. En un principio, según nos cuenta Jones, seducido por Goethe, que lo habría inclinado hacia la medicina después que asistió a la lectura de su ensayo sobre la naturaleza, Freud siguió el camino que, según Haeckel, llevaba a Darwin. Entusiasmado por la filosofía romántica de la naturaleza, estuvo entre quienes prestaban oídos a este último y veían en sus tesis el anticipo de una actitud científica positivista. Pero es justamente ahí donde deja Freud de adoptar las perspectivas del positivismo en auge, aunque evidentemente se vio obligado a desarrollar su obra según el modelo en vigencia. El psicoanálisis ofrece una psicología en los límites del mundo real y de la realidad psíquica, a los modelos que le fueron propuestos. Freud responde con la metapsicología, que es su hija y que bruja, se sitúa en el nivel de la pulsión, que no es ni corporal ni psíquica, en el nivel de la pulsión, entonces, pero de sus representaciones y de los fantasmas. En virtud de esto, Freud debía aceptar la idea de un dualismo psicosomático. Seguía considerando válido el modelo anatómico y fisiológico con relación a la vida psíquica, pero siempre que se considerase que ésta se había organizado por derivación del arco reflejo y de las cantidades de energía necesarias para preservar la constancia de la excitación de origen interno. En otras palabras, la satisfacción alucinatoria es para Freud la manera como el hombre crea su vida mental apenas nace. Su deseo inconsciente es la respuesta al desvalimiento inicial del recién nacido. Como nos lo señala la lectura del artículo de Sylvia Browdy,
que citamos en el capítulo anterior, la descripción de Bowlby hace que las conductas de apego lleva a dejar de lado las motivaciones inconscientes. Por ejemplo, en su comentario de un caso que presenta en forma escueta y que clasifica entre los trastornos narcisistas, Bowlby ofrece una interpretación en estos términos, una explicación para el estado de esta mujer que me parece más válida en el nivel actual de nuestros conocimientos sobre el temprano desarrollo de los vínculos afectivos y que encuentro más coherente con lo que ahora sabemos sobre los procesos de la información humana. Podría ser esta como consecuencia de un intenso penar en los primeros años al sufrir prolongadas y probablemente repetidas frustraciones en su conducta de apego. Tiene una reiterada necesidad de padecer frustraciones en el deseo de amor y de cuidados. Su sistema conductual, encargado de comandar sus conductas de apego, ha sido excluido de la actividad, no obstante, lo cual ha subsistido en la forma de aspiraciones contrarias a lo que ella deseaba. De esto ha resultado que sus deseos, pensamientos y sentimientos que integran sus conductas de apego escapan a su percatación. Bowlby añade que esta descripción etológica está muy próxima a lo que podría decir Winnicott cuando atribuye ciertas patologías a una deficiencia del ambiente materno, madre insuficientemente buena. Agrega que la exclusión selectiva, cuya asistencia postula en este paciente, armoniza con lo que conocemos de nuestro aparato cognitivo. La define como la exclusión defensiva que requiere de una actividad continua en el nivel inconsciente. El hecho de que el sistema de conducta se mantenga intacto y susceptible de ser reactivado recoge los fenómenos que llevaron a Freud a hablar de un inconsciente dinámico y de la represión. El rigor, la exclusión defensiva que postuló no es otra cosa que la represión. Bowlby entiende que esta nueva terminología está más de acuerdo con las referencias cuya utilización propone. El proceso psicoanalítico se puede relacionar con el hecho de que el paciente, en la atmósfera tranquilizadora del análisis, cobra el coraje que le permite tomar conocimiento de las informaciones excluidas. Esto, como parece evidente, supone en el analista el deseo de ayudar al paciente a enfrentar las informaciones memorizadas. Con esto, el conjunto de las informaciones se divide en informaciones directas, provenientes del pasado, e informaciones transferidas. Bien entendido, por el hecho de aceptar las informaciones, el paciente activa sus conductas de apego. Si nos dedicamos a analizar con algún detalle este reciente trabajo de Bowlby, fue para mostrar cómo concluye en una negación el funcionamiento inconsciente de la vida mental, salvo que limitemos este término a su acepción de pensamientos y sentimientos no conscientes, acepción conocida mucho antes de Freud. Veremos en la descripción de lo que nos proponemos llamar interacciones fantasmáticas la importancia de los fantasmas maternos en la organización y el desarrollo de estas interacciones, pero si solo se trata de tomar en cuenta las descripciones que se han ido acumulando con respecto a las competencias precoces del niño muy pequeño, podríamos decir que la madre comprende, merced a sus anticipaciones, las señales que en ese tramo se manifiestan. Dicho de otro modo, podríamos prescindir de toda referencia a los deseos inconscientes de la madre. Presentar de un modo tan drástico la oposición entre las descripciones conductuales de las interacciones y las referencias a la teoría psicoanalítica significaría quizá olvidar que muchos analistas contribuyeron a los últimos descubrimientos sobre la evolución de los bebés. Sin embargo, no es posible dejar de preguntarse si es útil recurrir a la metapsicología freudiana. Esa es la pregunta que se plantea Meissner en su artículo La metapsicología. ¿A quién le hace falta? Las principales críticas a la metapsicología freudiana provienen de aquellos que refutan su modelo en tanto éste postula una actividad pulsional constante. Los enfoques modernos ponen más bien en evidencia que las excitaciones exteriores modifican reactivamente el sistema nervioso.
cuyas funciones no consisten en transmitir energía, sino en propagar por sistemas equilibrados las pulsiones neurales, que difieren de cuanto se conocen sobre las energías físicas comunes. Se trataría en este caso de un juego de fuerzas y energía que transmiten las informaciones a través de reciprocidades interaccionales. De ahí la idea de que, puesto que ha cambiado la teoría del sistema nervioso, es preciso modificar la teoría psicoanalítica, que se apoyaba en una anticuada y errónea concepción de la neurofisiología. Ya se ha visto que otras críticas están referidas al estatuto científico del psicoanálisis. Desde ese punto de vista, se suele decir que la ciencia responde a la pregunta por el cómo, mientras que el psicoanálisis indica razones en sus interpretaciones reconstructivas. Sería falso utilizar el modelo de las ciencias humanas que conduce a explicaciones en términos de motivaciones en el mundo de la observación natural. Otro tanto podemos decir de la pretensión de aplicar los razonamientos científicos al estudio de las motivaciones humanas y de los acontecimientos personales o intrapersonales. Estas críticas llevaron a ciertos autores, como en el caso de George Klein, a oponer los conceptos clínicos y los conceptos teóricos de la metapsicología. Destaca este autor, por ejemplo, que los psicoanalistas llevaron a cabo una labor muy valiosa, mostrando que es posible comprender el sentido del sueño, de los lapsus, de los síntomas, etc., y el modo en que estos se enlazan con deseos sexuales y agresivos, con acontecimientos conscientes e inconscientes, pero desdichadamente pretendieron unificar sus explicaciones adoptando un cierto manierismo científico, cuando en verdad ninguna teoría científica parece necesaria y no añade elemento alguno a las proposiciones clínicas. En ese mismo trabajo, Klein propone sustituir el distingo entre teoría clínica y teoría metapsicológica por la oposición entre lo que pertenece al campo de la experiencia, intrafenomenológico, que podría denominarse intersubjetiva, y el terreno funcional. La experiencia intrafenomenológica es atribuida al paciente, aun si no tiene conciencia de ella. El analista puede con todo derecho suponer que una fantasía inconsciente es el camino esencial por el que el paciente hace la experiencia de lo que ocurre o de sus relaciones con los otros. Entonces, lo importante de lo que acontece en una sesión de psicoanálisis se puede asimilar a lo que las experiencias del paciente producen en el analista. Los fenómenos funcionales desempeñan por su parte un papel en la teoría clínica. Se trata de fenómenos conocidos en la técnica psicoanalítica, por ejemplo, los mecanismos de defensa. Roy Schaffer propone una teoría bastante afín cuando se refiere al lenguaje-acción. Las nociones de la metapsicología freudiana fueron tomadas por las ciencias naturales. Freud, Hartmann y otros autores utilizaron deliberadamente un vocabulario de fuerzas, energía, funciones, estructuras de aparatos, principios, todos que tienden a establecer y desarrollar el psicoanálisis en conformidad con una psicobiología fisicista. Semejante lenguaje científico no permite hablar de intenciones, significaciones y experiencias subjetivas. En concordancia con esta estrategia, las razones se convierten en fuerzas. Lo importante se llama energía. La actividad viene a ser una función, los pensamientos, representaciones, los afectos, descargas o señales, etc. Confinarse en este determinismo consumado prohíbe el uso del término elección en el vocabulario metapsicológico. Schaffer cree que una de las consecuencias de este enfoque cientificista es que los psicoterapeutas utilizan constantemente metáforas antropomórficas que para este autor importan llanamente una regresión al sistema primario de pensamiento, cuando no una reificación que ni siquiera merece el nombre de teoría. Lo esencial, según él, es que en el psicoanálisis utiliza la idea de que una persona es un agente. El analista que interpreta no se dirige a un mecanismo, sino a un ser humano. Asimismo, prosigue la alianza terapéutica, no se establece con mecanismos, sino con personas.
Estos abordajes de la teoría psicoanalítica oponen clínica y metapsicología. En el Hit et Nuch, Roy Schaffer habla incluso de una narrativa del presente y el pasado que interpenetran en el proceso psicoanalítico. Al buscar las repeticiones de este relato y establecer la neurosis de transferencia, el análisis actualiza la actividad mental inconsciente que no está temporalizada. La selección que hace el analista en la masa de las posibilidades narrativas del contenido de las sesiones está guiada y controlada por su orientación teórica y por las respuestas del paciente a sus intervenciones. Para concluir, la historia de vida según la presenta el análisis y el historial del análisis están constituidos por una combinación de teorías y observaciones de sujetos y de objetos del presente y el pasado. Esta revisión teórico-clínica, lo mismo que la de Klein, no cuestiona únicamente la metapsicología freudiana, sino también su validez y la validez del psicoanálisis en su pretensión de alcanzar reconstrucciones del pasado más lejano. La narración de las sesiones no es sino un lenguaje que se entremezcla con el del analista que establece la neurosis de transferencia y actualiza lo que no es consciente. Por lo tanto, estas teorías también ponen en duda que el proceso psicoanalítico tenga la virtualidad de comprender el determinismo de las producciones mentales. En un trabajo que se presenta como estudio de las determinaciones de los comportamientos humanos, Whitlocher defiende el lenguaje de la acción, aportando las tesis de Wallon y de Lagache y recordando que el foso abierto entre la metapsicología freudiana y el conductismo permanecen abiertos. Se trata de un verdadero dilema que tiene como términos opuestos a una teoría idealista cartesiana del comportamiento concebido como experiencia de un organismo sujeto y una teoría positivista en que la conducta aparece como la propiedad cuasi mecánica de un organismo objeto, el aparato psíquico para Freud. Este dilema no ha sido resuelto. Se impone, piensa este autor, tratar la conducta como un objeto de ciencia y pasar del estudio de las motivaciones y los móviles a la explicación de la conducta. No tiene sentido, según Whitlocher, referirse a una realidad psicológica más allá de la acción y por el contrario corresponde que términos como deseo se consideren predicados de esta. Desear es intentar hacer o representarse hacer, pero en cualquiera de los dos casos es actuar. Ya en su informe al Congreso de Psicoanalistas de Lengua Francesa, Whitlocher había cuestionado la teoría metapsicológica en la descripción que ésta hace del lugar de los fantasmas por referencia al desenvolvimiento de la vida libidinal. Proponía que el proceso de temporalización que supone aquella teoría fuera sustituido por una genética diacrónica que se comprendería a la luz de la sucesión de los pensamientos. Esta puede ser entendida, según él, como a. Una comunicación informativa en la que construirían términos opuestos la realidad del sí mismo, vivido como una continuidad de experiencias que implican, sobre bases neurobiológicas, una reconstitución, sino una reconstrucción, y las representaciones almacenadas en el preconsciente. B. Una comunicación interactiva en el curso de la experiencia psicoanalítica. La respuesta presupuesta del psicoanalista desata un proceso interactivo de pensamientos. Según Whitlocher, el psicoanalista coparticipa en la puesta en práctica de este proceso al proponer representaciones de interacciones y suscita la atención del yo observador gracias a la alianza terapéutica. La interpretación que se puede dar a la luz de este proceso favorece el insight, aun cuando el paciente y sus interlocutores habituales utilicen la comunicación informativa. Para un próximo audio, continuación 6. La utilidad de la teoría psicoanalítica en el estudio de las interacciones precoces.